Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de teoriasyconspiraciones.com. En esta ocasión, realmente ya he preparado otro programa, otra temática, más sin embargo, creo muy pertinente y hasta cierto punto urgente platicarles este tema de mucha actualidad en estos momentos, sobre todo aquí en México. Y me estoy refiriendo al tema de la reforma energética. Primero que nada, quiero decirles, yo no pertenezco en este momento a ningún partido político. Sí he pertenecido en algún momento, ahorita no. Este programa no está patrocinado por ninguna instancia política, ni mucho menos por el gobierno de México. Estoy expresando bajo mi responsabilidad mi propio punto de vista. Creo que tengo hasta cierto punto derecho de réplica hacia algunos comentarios que he visto y que se han estado dando mucho en las redes sociales y sobre todo en algunos sectores de la población en México, que creo que más que nada está mal informada y se están tomando las cosas por un lado que no son. Es por lo tanto que yo quiero poner mi pequeño grano de arena, quiero expresar mis ideas de una manera inteligente y responsable. Y quiero aclararle a muchas personas que son amigos míos, que las considero mis amigos, me han hecho comentarios que realmente se me hace muy fuera de lugar, y les pediría que a la hora que vieran este video, a lo mejor no me hagan caso a mí, pero sí pónganlo en su mente, abran su mente, analicen los conceptos que les voy a decir y después fórjense otra visión de cómo son las cosas en realidad. Primero que nada quiero comentarles, la reforma energética no es un tema nuevo, es un tema que se ha estado mencionando en México desde hace muchos años, para ser exactos, desde tiempos de Ernesto Zedillo, cuando era presidente de México, y que el mismo PRI le bloqueó una reforma muy light que tenía programada para en aquel sexenio. En tiempos de Vicente Fox se pensó hacer lo mismo, pero se la bloqueó el Congreso, y lo mismo pasó en el caso de Felipe Calderón cuando era presidente de México. Hubo un intento, una idea de hacer una reforma energética y fue bloqueada por el Congreso, básicamente, y hay que decirlo, por los diputados del PRI. Los mismos diputados que ahorita están defendiendo a capa y espada la reforma energética. Y no es que me moleste que ahorita lo estén haciendo, sino esa hipocresía en el tiempo que se ha dado de que ahora como ya no estoy en el poder, no lo apoyo, pero ahora que yo estoy en el poder, lo apoyo y voy a promoverlo y lo voy a participar para que el que quede como el héroe, el salvador, soy yo. Yo creo que más bien deberíamos ver esto como el trabajo o la investigación de muchos años de cómo se han dado las cosas en México. Para empezar, la gran mentira de todos, el petróleo es nuestro. No es cierto, señores. Nunca nadie en México, a salvo los funcionarios de Pemex y muchos funcionarios y políticos de este país, han recibido dinero de Pemex. Yo, como simple mortal, en mi vida he recibido un centavo de Pemex. Y yo me imagino que tú que no estás en el gobierno, que trabajas, que estudias, que tus papás son obreros, son oficinistas, son doctores, médicos, o abogados, lo que sea, tampoco han recibido jamás un peso de la renta petrolera. Es más, pagamos combustibles muy caros porque aún estando subsidiados, México no tiene la capacidad de refinamiento para el mercado interno. Es por lo tanto que mucha de la gasolina que nosotros consumimos se refina en otro país, básicamente en la India. O sea, nos llevamos nuestro petróleo hasta la India, ahí se refina y nos lo regresan ya refinado a un precio obviamente mayor. El gobierno lo subsidia y aún así sigue siendo combustibles muy caros. El caso del gas natural, que somos un país rico en gas natural, es la misma historia. Es un hidrocarburo muy caro para el consumo doméstico y para el consumo industrial, no se diga, y siendo que nosotros lo tenemos en abundancia. De hecho, el fondo de toda esta cuestión de la reforma energética, mucho en el fondo, no es tanto el petróleo, es el gas natural y el uranio. Ahorita les voy a platicar por qué. Cuando en 1939 Lázaro Cárdenas decide nacionalizar el petróleo, por los abusos que están haciendo las compañías inglesas, americanas, como se haya dado en aquel tiempo, era otra situación de país
y era otra situación mundial muy diferente a la que vivimos ahorita, para empezar. Que si estuvo bien o que si estuvo mal, yo creo que en su momento fue bueno. Fue un acto que tal vez yo podría considerar un acto de populismo, pero que en el fondo fue bueno y sí ayudó mucho al desarrollo postrevolucionario del México que ahorita conocemos. Y mucha gente dice, no, que el general Lázaro Cárdenas, que le quitó el petróleo a los gringos y a los ingleses. Sí, nomás que hay un detalle que muy poca gente conoce. Cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo en 1939, se impuso un embargo petrolero a México por parte de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos. Y México necesitaba vender su petróleo porque pues ha sido su principal fuente de ingresos. ¿Quién creen que le compró el petróleo a México en aquellos años, en 1939? Obviamente un país que estaba necesitando grandes cantidades de petróleo y creando reservas para algo que se veía venir. Y me refiero a qué país era, pues Alemania nazi. Así es. Lázaro Cárdenas le estuvo vendiendo durante varios años petróleo a la Alemania nazi y a Italia. Cuando los Estados Unidos y Canadá vieron esta situación, cambiaron su discurso, levantaron embargo, se hicieron otra vez amigos de México para empezarle a comprar a ellos el petróleo a México y no que se estuviera yendo a Alemania. De hecho, mucho del triunfo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial se le debe a todo el petróleo que salió de México hacia allá. Prueba está que cuando Miguel Alemán fue a visitar a los Estados Unidos, poco después de terminada la guerra, fue recibido prácticamente como un héroe. Posteriormente, la evolución del país continúa, vienen años muy difíciles para México, me refiero a los finales de los 70s y principios de los 80s o casi toda la década de los 80s, donde yo ahí sí considero que fue cuando realmente se vendió el país. La primera fue cuando Luis Echeverría asume la presidencia y México de ser un país que tenía, digamos, una estructura económica sólida, había tenido problemas, había pasado el 68, pero el país estaba bien. Lo convirtió en país tercermundista. Y se empezó a desatar una serie de corrupción y enriquecimiento de políticos a partir de esa fecha, como no hemos dejado de ver hasta ahorita. Hasta ahorita digo, Termina el señor Echeverría su muy difícil sexenio, muy triste, muy problemático, muy populista, muy parecido a un personaje que vamos a analizar en unos minutos más. Dejó a México muy amigo de países socialistas, violadores de derechos humanos y que tienen a su gente viviendo en miseria casi extrema. Y nos peleó con la gallina de oro, los huevos de oro, con Estados Unidos y con Europa. Posteriormente llega López Portillo y encuentra un país prácticamente despedazado. Y es cuando empieza nuestra historia del petróleo. Al poco tiempo que López Portillo llega al poder, durante la sección de Echeverría se le había hecho creer hacia las naciones occidentales o algunos intereses le habían hecho creer al gobierno de México que ya las reservas petroleras estaban prácticamente agotadas, que no había petróleo ya casi en México. A lo mejor fue una manera de frenar las locuras de este señor. Pero cuando llega López Portillo, que llega con otra mentalidad y con otro dinamismo, se descubre y se le informa sobre los yacimientos petroleros de Cantarell en Tabasco, en el sur del Golfo de México. Yacimientos sumamente ricos que convierten a México en uno de los principales productores de petróleo a finales de los años 70. Aunado a eso, los países del OLP, los países, Organización de Países Productores de Petróleo, están manipulando el mercado para encarecer el producto. Y se da esa coyuntura al mismo tiempo en México, que descubren Cantarell, se dispara el auge petrolero, y es cuando viene una increíble bonanza económica para el país. Es cuando López Portillo dice, preparémonos para vivir en la abundancia. Todo el mundo quería prestarle dinero a México, todo el mundo quería invertir en México, México para aquí, México para allá, eran los nuevos ricos, como quien dice. En esas está el país, estamos hablando de los años 1980, 82,
Y es tanto el dinero que entra al país y tanta la corrupción que hay en el gobierno de México, que el mismo López Portillo empieza a enloquecer con tanta riqueza. Y ahora sí asume prácticamente el papel de emperador prácticamente en México, y empieza él mismo a organizar y a decidir transacciones económicas, las cuales la mayoría no funcionan. Es entonces cuando la OLP decide dejar de manipular el mercado, baja el precio del petróleo, y toda la deuda que hubiera contratado López Portillo poniendo en garantía el petróleo mexicano nos dejó arruinados. Estoy hablando del año 1982. No conforme con haber hecho esa gracia, nacionaliza la banca y nacionaliza las cuentas de dólares que muchos mexicanos de clase media habían juntado en base a su trabajo y a su esfuerzo. Aparte que perjudicó muchas empresas privadas. Este señor López Portillo dejó el país totalmente despedazado. Viene López Portillo y vuelve otra vez el problema. Corrupción, malos manejos, mal manejo económico, y la economía, la inflación se dispara cerca del 1000%. En pocos meses los mexicanos, nuestro poder adquisitivo se vio reducido prácticamente a nada. Fue una situación muy similar, aunque en menor escala, a lo que ocurrió en Alemania, Alemania antes de la época nazi. Una situación muy parecida. Fueron los peores años que yo creo que han sido los peores años de la economía nacional, porque fueron peores incluso que la crisis de 1994 o la última que acaba de pasar del año 2008. Posteriormente, volviendo ya a nuestro tema, México sigue viviendo el petróleo, sigue siendo la caja chica del gobierno para ellos, de ahí estar sacando su gasto corriente, pagar sindicatos, pagar sus gustos, líderes corruptos. Llegan las Salinas de Gortari al gobierno y lo primero que hace, mete al bote al líder del sindicato petrolero, que era una persona muy influyente y que, según se habla en la política mexicana, estuvo muy cerca de hacer un golpe de estado en México, y sí tenía el poder para hacerlo, y más en aquellos años. Estoy hablando del año de 1989, 1990 aproximadamente. Llega Carlos Salinas de Gortari y él, mal que bien, creo que decirles una cosa, yo no soy priista, para nada, pero mal que bien, sacó al país de una situación económica muy, de república bananera, muy atroz, a una de no tan república bananera. Ya no se hablaron del TLC, la posibilidad de ingresar a nuevos mercados, se ingresó al GATT, empezamos a ver ya apertura comercial que no había en México. En aquellos años, hablar de la apertura comercial de México y entrar al Tratado de Libre Comercio era muy parecido a ahorita hablar de la reforma energética. Los mismos grupos que en aquellos años se manifestaban en contra de los tratados de libre comercio y las aperturas comerciales de México son los abuelitos o los papás de los que están ahorita en contra de la reforma energética, y con los mismos argumentos. El país no se acabó, sí hubo muchos problemas muy graves, tuvimos una crisis muy difícil por malos manejos y corrupción en los gobiernos priistas de finales de Salinas, aunado a eso a la muerte de Luis Donaldo Colosio, entre otros asesinatos que se dieron en 1994. Aparte del levantamiento de ese zapatista, que en lo personal creo que fue una payasada. Y sí lo digo payasada porque nunca fue, yo creo que fue gente engañada, gente de Chiapas muy humilde que fue engañada para que se fuera a aventar de balazos al ejército, y pues las cosas no salieron bien. Yo no tengo nada en contra de la gente de Chiapas, al contrario, admiro mucho a todas las personas que con su trabajo se levantan temprano a trabajar la tierra, pero sí estoy en contra de la manipulación izquierdista que se le ha dado a eso. Y lo mismo, o sea, en general, a la manipulación de la izquierda, que la izquierda ha dado a muchas ideas que en su primer concepto han sido buenas, han sido remanipuladas por una izquierda que busca el conflicto en lugar de una interacción lógica, política, de un razonamiento consensuado, de una idea y práctica que se pudiera poner en una orden del día. Eso es lo que yo estoy en contra. Es por eso que hice este programa, que estoy haciendo este programa.
Volviendo a nuestra historia, cuando ya termina el problema de los zapatistas, que entra Ernesto Zedillo, que luego gana Fox en el año 2000, que por desgracia en el gobierno de Fox no se hace nada, en el gobierno de Calderón pues nos vemos inmersos en una guerra muy difícil, una situación muy difícil. Sin embargo, el presidente Calderón deja con buenos números al país. El Mexican Moment que se conoció, el cual se ha parido y sin embargo se pudiera empezar a recuperar. Y es entonces cuando llega este señor Enrique Peña Nieto. Yo no voté por Enrique Peña Nieto, nunca he votado por el PRI, ni pienso votar nunca. De hecho, yo considero que uno de los mayores males que ha tenido el país han sido los gobiernos priistas, y lo digo con toda la responsabilidad que ello implica. Yo no creo que el PRI sean unas hermanitas de la caridad. Yo creo que hay gente buena, sí, que sí quiere el país, sí, pero también creo que hay gente muy corrupta que se ha enriquecido de una manera horrible a costa del pueblo y con malas artes. Y lo mismo en el PAN. Yo fui miembro del PAN durante mucho tiempo. De hecho, de lo que me da gusto decirlo, fue que en 1991, en el pueblo donde yo vivía, que siempre había sido gobernado por el PRI de la CTM en tiempos de Salinas, un grupo de gentes nos organizamos, formamos el PAN en ese momento y sacamos al PRI. Pero esos ideales por los que yo me metí el PAN ya no los tiene. Los tiraron a la basura, y lo misma historia, se enriquecieron una bola de sinvergüenzas de una manera obscena, y todos los preceptos y principios del PAN los tiraron a la basura. O sea, echaron a perder el partido. Por eso no estoy ahí. Y en la izquierda, pues la verdad nunca me he sentido a gusto, no comulgo con sus ideas, por lo que les digo. Sin embargo, he escuchado razonamientos interesantes y lógicos, que a lo mejor no podría estar de acuerdo en lo político, pero sí reconocer que son cosas que, caray, oye, pues este señor tiene razón en lo que está diciendo. En muchas cosas sí coincido con la izquierda. Por ejemplo, la educación debe ser laica, sí. Que el Estado debe ser laico, sí. Que todos los mexicanos debemos de llevar una vida digna, sí. En la abundancia, no en la pobreza. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la izquierda se aprovecha de la gente que, por desgracia, está pasando por un problema económico, o que ha tenido problemas económicos en su trabajo, que la despidieron, o que simplemente no tiene recursos. Explota esa situación que es muy difícil, porque yo he pasado por ella, como muchos le hemos pasado. Explota esa desesperación y le dice, el culpable de todo es el que se está haciendo rico, es el patrón, es el empresario, es el extranjero. Yo algo que he criticado mucho en México, y lo critico, vuelvo a decir ahora cuando oigo las críticas a la reforma energética, es que el país se va a desaparecer, que nos van a saquear, que vendimos la patria. Eso de que vendimos la patria, ahorita lo voy a tocar más adelante, porque aparte de que se me hace un insulto de muy mal gusto, se me hace un desahogo, un desatar una rabia que no debería ser. No he escuchado hasta ahorita, salvo un señor, pero no he escuchado a nadie en la izquierda que diga algo sensato, algo propositivo en este tema. Simplemente traidores a la patria, vendepatrias, mentadas de madre, como la senadora Laida Sansores, que le mentó la madre a todos los que no estaban de acuerdo con ella. Y es la doctrina que la izquierda ha estado manejando en los últimos años. No toda la izquierda, pero sí una buena parte de ella. Esa idea de que empezó a impulsar, que se ha impulsado desde siempre, pero Andrés Manuel López Obrador la ha exaltado más, la idea de contraponer a los mexicanos unos contra otros a raíz de las diferencias sociales. Ese es el problema de las ideas de izquierda, que se basa en una supuesta lucha de clases que no debería ser, y exalta los problemas de ciertas personas para que, inculcándoles odio, inculcándoles mentiras y engaños, se vayan a atacar e insultar a alguien que no piense como ellos. Se dicen muy demócratas, pero cuando alguien no opina igual que ellos, eres un traidor a la patria, eres un inculto, y te mientan la madre, y te dicen hasta lo que no. Y hasta ahorita en cuestión de la reforma energética no he oído nada
absolutamente nada propositivo. Y he oído poco propositivo del otro lado, también hay que decirlo, ¿sí? La propuesta del PRI se me hizo una cosa muy necrófiga, muy queriendo hacer algo a medias de que el espíritu de Lázaro Cárdenas y que la ley, que el petróleo es nuestro, muy demagógico, muy como queriendo, como lo hace el PRI, como que sí te doy, pero no te doy, y te envuelvo y te engaño con mentiras, y al final saco yo lo que yo quiero, o sea, muy ese estilo. Y en el PAN una propuesta muy abierta, pero muy mojigatos para presentarla. Al final de cuentas creo que sí se ha conformado algo que pudiéramos decir que es interesante, pero ni se va a vender el país, ni se va a acabar el país, ni como viene una publicidad en Facebook de que nos íbamos a quedar sin trabajo y que no iba a haber luz. No, eso no es cierto. Lo que sí puede pasar es que si ahorita no hacemos nada con el petróleo que tenemos y con el gas natural, sí podremos tener problemas en los próximos años. Porque, para empezar, no hay petróleo en aguas muy profundas. Pemex no tiene la capacidad tecnológica para sacarlo, y no la tiene porque se lo han estado chupando los gobiernos del PRI y del PAN. Hay que decirlo con todas las palabras, ¿sí? No ha habido una administración honesta, no ha habido un orden. Fox quiso poner orden y lo mandaron por un tubo. Desgraciadamente el señor no se quiso imponer, que era lo que debió de haber hecho. Pero él quiso poner un orden y manejar a Pemex como una empresa de clase mundial. En teoría es la primera empresa de México y sin embargo tiene muchas menos utilidades que Disneylandia. Y tiene índices de corrupción muy altos, tanto en el sindicato como dentro de la empresa. Aunado a eso, volviendo al tema del petróleo, ahí está el petróleo. Acaban de encontrar el Pozo Supremo 1 y Supremo 2, creo que son pozos muy profundos con mucho petróleo que podrían garantizar el petróleo para México para los próximos 100 años o más, si es que se sigue usando el petróleo como energético. Pero ahí está. Desgraciadamente no tenemos la tecnología ni el capital para sacarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pedirle a un extranjero, a un particular, que vaya y lo saque, pero el petróleo sigue siendo nuestro. Como digo, nunca hemos recibido nada del petróleo. Y ahora que va a ser la reforma energética, dudo, a lo mejor sí se ven algunos cambios, algunas bajas en gasolina y combustibles, pudiera ser que sí. No serán unas bajas espectaculares, pudiera darse el caso. Pero sí tendríamos más capacidad para maniobrar y para que haya inversiones en México y hacer ciertas negociaciones. Oye, pues sí te doy chance, sácame esto y yo te pago con especie, pero equípame estas escuelas, equípame estos hospitales. Ese tipo de cosas que si se hacen y si se hacen bien y no hay corrupción, podemos ir recuperando lo que hemos perdido e incluso ir avanzando. México no es un país pobre, hay mucha gente con que desgraciadamente está pobre, pero no es un país que esté como están los países africanos, como está Corea del Norte. Pudiéramos, si nos esforzamos, y ahí es donde viene otra de mis discusiones con la gente de izquierda, es de que ellos dicen, no queremos empresas transnacionales, no queremos a Carlos Slim, no queremos a la Iglesia Católica, no queremos a Televisa, no queremos. Bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿En qué clase de país quieren vivir? En Cuba, en algo como Cuba, donde la gente nomás puede y se va a Miami, en algo como Corea del Norte, donde no tienen luz, y el que está ahí gobernando está loco y se la pasa viendo películas pornográficas todo el día. ¿O quieren vivir en un país donde todos los mexicanos tengamos, pues, en base a nuestro esfuerzo, en base a nuestro esfuerzo, no dádivas del gobierno? Esa es otra. Estamos muy mal acostumbrados a que el gobierno nos resuelva todo y no debe ser así. Nosotros, en base a nuestro esfuerzo, debemos crecer. El trabajar con un empresario no es malo. Yo no soy empresario. Yo, de hecho, soy empleado también. Trabajo en una compañía americana. Trabajo con gente de Estados Unidos todos los días. Es una mentalidad de trabajo muy diferente a la que existe en México, pero son sistemas de trabajo que funcionan, que son útiles, son productivos y son prácticos, y que si los implementáramos en México, pudiéramos tener un desempeño mejor como país, como economía, y ahí sí veríamos un cambio en los bolsillos de cada quien. No, que las empresas extranjeras, los canadienses, mineros, que los gringos. Oye, yo voy a apoyar a toda empresa
que cree empleos en México. No, que están mal pagados, pero no creo que estén peor que ahorita. Hay gente que no tiene trabajo porque no las contratan. La idea es de que se haga negocio en México y venga inversión y la sepamos explotar con inteligencia, no estando pateando al que nos pudiera sacar de un problema en un año o dos. Otro tema toral de la reforma energética es el que se refiere al gas natural. Hay estudios que afirman que el gas natural México pudiera ser la cuarta o tercera potencia en este hidrocarburo. Estaba viendo un video hace un rato, cuando estaba preparando es una sátira, obviamente, de una compañía americana que habla de cómo van a sacar el petróleo con el proceso de licuación y ese tipo de cosas. El petróleo, el gas natural, que está en la cuenca de Burgos, que está en el norte de México, básicamente. Por que químicos que van a envenenar y hablan que los químicos van a envenenar la tierra. No es cierto. Eso lo hacen en Texas y no están envenenando la tierra. Si así fuera, no lo harían allá. Lo hacen en Alaska, lo hacen en Canadá y lo hacen en otros países donde tienen gas natural. El problema es igual, en México está muy profundo el gas natural, hay mucha piedra y es muy difícil llegarle y no hay la tecnología. El kilo de gas natural en México es muy caro. Si traemos la tecnología de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, para sacarlo y abarataríamos los costos, y eso ayudaría a que las empresas fueran más eficientes en su producción. No estamos perdiendo nuestra soberanía nacional, no es cierto. No estamos vendiendo el país, no somos traidores a la patria, señores del PRD, señor Andrés López Obrador, señor Martí Batres, ya dejen de estar diciendo que somos traidores a la patria. Ustedes, no quiero decir yo que son traidores, pero sí el estar asusando a la gente, en contra de la gente, poniendo mexicano en contra de mexicano, eso es muy mal, y eso se los va a reclamar. Por eso la izquierda está perdiendo cada vez más, por su actitud tan poco profesional y de tan poco, ahora sí me atrevo a decir, de tan pocos hombres, de asusar a gente con engaños para que se ponga en contra de las demás. Y si no estás conmigo, estás en contra mía. Eso de estar, lo que la payasada que hicieron ayer en el Senado, en el Congreso, de encadenar las puertas, y lo que se encuera uno de ustedes, digo, por favor, ¿qué nivel de debate es ese? ¿Qué nivel o sea, propongan algo inteligente? Hasta ahorita no he oído nada más que traidores y vendidos, no he oído otra. Y la gente muy preocupada porque oyó en internet que se va a afectar la ecología, no hay que dejar que entren los extranjeros. A ver, Estados Unidos tiene muchas empresas, todas sus empresas petroleras son privadas. ¿Tiene problemas de ecología? No. Canadá tampoco. En Europa no. ¿Por qué los vamos a tener nosotros? No, que nomás nos quieren abusar de nosotros. O sea, no van a abusar de nosotros. Nosotros vamos a hacer negocio con ellos, que es muy diferente. Vamos a usar nuestra inteligencia para hacer negocios y que todos ganemos. No es para que unos gane, no. Aquí la idea es de que todos ganemos. Tú que estás en contra, que te consideras anarquista, es para que tú también tengas la posibilidad de tener un buen empleo, de que puedas tener una buena vivienda, que a lo mejor ahorita no obtienes, y que con la situación actual que tenemos, sería muy difícil que el país despegara. Esa es la realidad. Hay que admitirlo. México tiene muchos problemas económicos por la corrupción que han hecho el PRI y el PAN, sí. Que podemos hacer cosas diferentes para cambiar eso, también. Una de ellas, yo he secundado mucho a Pedro Ferriz, no a los plurinominales. ¿Por qué tenemos que estar regalando curules a gente que nomás va a tomar decisiones por nosotras? Y aparte yo le añadiría, quitarle el subsidio a todos los partidos políticos. ¿Por qué estar manteniéndolos? Que se mantengan ellos. No, es que el dinero del narco puede entrar al PRI, al PAN, al PRD. Ya hay mecanismos para evitar eso, no simplemente implementarlos como debe ser. Y que cada partido se rasque con sus uñas. Y que los partidos chiquitos, si no alcanzan votos, desaparezcan. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque es el negocio familiar de muchos, la partidocracia en México. Y son los que a final de cuentas le quitaron el poder al presidente, pero son los que tienen control ahora ellos. Y nosotros como ciudadanos debemos quitarse. El país es de nosotros, de los ciudadanos, no es de los políticos. Oye, que Televisa, que se vendió con Peña Nieto. A mí tampoco me gusta lo que hace Televisa, ni me gusta cómo usan el fútbol, ni cómo le hacen creer a la gente. Ese es otro engaño.
Le hacen creer a la gente que la selección mexicana, por ejemplo, es México. No, señores. La selección mexicana es un grupo de gente que sí que jugar fútbol. A mí no me gusta, pero no por eso me voy a poner a criticar todo, sino a proponer un caso de un señor del PT, Partido del Trabajo. Estaba dando una conferencia, ahorita no recuerdo el nombre, es un catedrático de la UNAM. Estaba dando una conferencia muy interesante hablando en contra de la reforma energética. Pero estaba dando bases muy interesantes y explicando el porqué y cuestiones económicas que pudiera yo estar de acuerdo o no, o pudiéramos estar de acuerdo o no, sin embargo, en lo personal me pareció algo muy, muy, muy bien sentado, muy, muy bien presentado, y dijo algo, que es con lo que quiero despedirme, y quiero ir cerrando este programa. Dijo algo que nadie ha dicho, y sin embargo creo que es el punto medular de lo que deberíamos realmente pelear. Dice, pudiéramos hacer una reforma energética siempre y cuando haya intercambio de tecnología. Ese yo creo que es el punto medular, porque México no es un país productor de tecnología, es un país que consume tecnología. Eso nos ha perjudicado mucho. Y creo que del momento que tengamos una mejor educación, que nuestros maestros no estén en la calle gritando porque no se les evalúe, sino dando clases, enseñando con métodos modernos de educación, como muchos maestros sí lo están haciendo, pudiéramos tener una nueva generación de niños muy inteligentes, y a lo mejor en 10 años o 15 ya tendríamos un país diferente, un país mejor, es lo que todos buscamos, un país ordenado, limpio. ¿Pudiéramos llegar a ser una potencia? Sí. Mucha gente de la izquierda me dice que no, nunca vamos a ser una potencia. Yo les digo que sí, tenemos todo para hacerlo. Es nomás que nos pongamos a trabajar, que cambiemos nuestros esquemas de educación, que los ciudadanos tomemos control sobre el gobierno y no permitamos que los partidos políticos sigan mangoneando. Y podríamos hacerlo, y sobre todo ser honestos con nosotros mismos y empezar a ser un país unido. La izquierda en México no ha progresado porque está desunida. México ha tenido problemas porque es un país muy desunido y con muchas polarizaciones, muy polarizado. Lo vimos desde que, y mucho de eso lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, y lo ha hecho la izquierda. Eso es lo que yo estoy en contra. Yo hasta ahorita, mucha gente me dice que Andrés Manuel, que se preocupa por los pobres y que él, sin embargo, yo hasta ahorita no he visto nada que me convenza de que sea alguien que realmente quiera ayudar a la gente. Yo más bien veo algo muy parecido a lo que hizo Hitler en los años 20. Y se los estoy diciendo ahorita en el año 2013. Y lo digo con toda responsabilidad. Yo sé que mucha gente me va a mentar la madre, me va a decir hasta lo que voy a morir, pero es mi punto de vista. ¿Sí? Yo, cuando fue la elección de que también jugó Madrazo y Felipe Calderón y Andrés Manuel, a Madrazo tampoco me caía. Si me hubiera preferido que Madrazo hubiera llegado a que en un momento hubiera llegado Andrés Manuel, sinceramente. Y Enrique Peña ganó, porque mucha gente que simpatizaba con el PAN tuvo miedo de que ganara a Andrés Manuel y mejor fue votar por el PRI. Eso es una realidad, y yo lo viví muy de cerca. No fue mi caso, pero yo lo viví. Quitémosle el poder a los políticos y démosle a los ciudadanos que realmente lo merezcan, ciudadanos honorables. Yo soy Poncho, te agradezco que hayas escuchado este exabrupto que tuve ahorita sobre la reforma petrolera, reforma energética. Yo sí estoy de acuerdo, yo sí quiero que venga inversión extranjera a México, yo sí quiero que haya negocios, que pongan escuelas, que haya hospitales, quiero que el país progrese. Yo les pido que abran su mente, se informen bien. A las personas que están diciendo que los que pensamos así somos traidores a la patria, les pido que me escuchen a mí, que me escuchen a otras personas que piensan igual que yo, y se darán cuenta que no somos ningunos traidores a la patria, ni vendepatrias, ni mucho menos. Simplemente tenemos un punto de vista diferente, y que tenemos todo el derecho de defender. Ese es nuestro derecho de réplica, y yo en este momento lo estoy haciendo para las declaraciones que hizo Laida Sansores, la que hizo Martí Batres, Manuel Bartlett. ¿Con qué cara Manuel Bartlett
se pone a decir eso después de lo que él hizo en 1988, que se robó la elección, que se cayó el sistema cuando él era secretario de Gobernación? ¿Con qué cara lo dice? Yo les pido que reflexionen, que antes que nada recuerden que este país tiene que salir adelante por el bien de todos nosotros, por el bien de nuestros hijos. Vamos a echarle ganas, vamos a unirnos como país. Tu idea a lo mejor pudieras pensar que no se va a aceptar porque va a ser tonta. Tú expresa tu idea, exprésala. A lo mejor es una idea que no se ha contemplado y puede ser un complemento para una idea más grande o la base de una idea mayor. Eso es lo que necesitamos, compartir ideas, no mentadas de madre. Yo soy Poncho, les repito que abran su mente y aquí los espero en el próximo video programa. Muchas gracias.